del año y por eso no podíamos terminar el 2023 sin llamar a nuestra querida licenciada Gloria Ayala Persson, doctora, porque ella es la que siempre nos da esos consejos que son sumamente útiles para poder manejarnos durante todo el año. Y ahora que se viene esa platita extra, ¿cómo hacemos para poder pagar nuestras cuentitas, pero también hacer buen uso? Así que bienvenida de vuelta. Qué suerte, mira que te estuvimos buscando mucho y bueno, por fin lo logramos. Ando viajando un poquito. Bueno, un gusto para mí siempre estar por aquí y a veces me dicen, aguinaldo, pero eso ya no existe más, ya en junio por ahí ya se gastó todo. Y yo digo, ay, bueno, que no te vuelva a pasar entonces este próximo año, ¿verdad? ¿Para qué es el aguinaldo, doctora? Bueno, por un lado, me parece que antes incluso de plantear el destino del aguinaldo es importante entender que no todos tienen aguinaldo. Sí. Según las estadísticas de nuestro país, solamente el 24 de cada 100 trabajadores tiene el aguinaldo como 13avo salario. ¿Pero es porque es ilegal o porque no les corresponde? Generalmente porque no les corresponde, porque son profesionales independientes, porque son emprendedores, porque son los dueños de su propio negocio. Yo soy empresaria, no tengo aguinaldo porque no tengo aporte IPS, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una serie de características que son muy particulares del personal dependiente. Todos los independientes, no precisamente porque sean informales, pero no les corresponde aguinaldo. Entonces es como que el odontólogo debe pagar aguinaldo a su asistente, pero él no te puede cobrar doble la carie, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones hay que entender. Ahora, ¿qué es lo que pasa en diciembre? Que hay mucho más plata, porque los que sí cobran aguinaldo salen o a ponerse al día con sus cuentas o salen a comprar. Y eso hace que el resto tenga un ingreso superior. ¿Por qué? Porque vendemos más, porque cobramos comisiones por la venta o por la cobranza. O sea, hay mucho más movimiento. Se mueve la economía. Se mueve la economía. Por otro lado, aunque no tengamos ingresos extraordinarios, gastos extraordinarios sí tenemos. Y por eso es que siempre me preocupa este ingreso extraordinario que no quiero que muera ordinariamente en la cena de Navidad. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con nuestro aguinaldo para aquellos que todavía no comprometieron durante el año ese dinerito? Yo diría, dividir en 4 partes puede ser muy saludable. ¿Sí? No importa el monto. A veces me dicen, sí, pero mi aguinaldo es un sueldo mínimo. No importa el monto. Es el hábito, cómo podríamos mejorar nuestra salud financiera no depende tanto de cuánto ganamos, sino de cómo lo administramos. Entonces, dividir en 4 partes. Sí. 25% disfrutalo, te lo mereces. Ahora, ¿cómo lo vas a disfrutar? Bueno, prioridades. Hay que priorizar qué es realmente aquello que de alguna manera vos querés, está dentro del gusto y el capricho. Si sos soltera, ¿sí? Por ejemplo, y te querés dar un gusto de comprarte una ropita. Puede ser una Genial. ropa, hay gente que dice, bueno, voy a poner esta platita para mis vacaciones o voy a hacer la entrega de algo que yo quiero. Ahora, 25%. 25%, el siguiente 25%, va a ser para todo lo que sea mantenimiento del hogar, porque resulta que nos cuesta muchísimo. A veces en cuotita nos vamos comprando una heladera, un aire acondicionado, un termocalefón, que si no se le hace mantenimiento se descompone. Y cuando se descompone y te sale más o menos el 40% del valor de uno nuevo y a veces ya no vale la pena mandar a arreglar. Sí. Entonces te volvés a endeudar. Para que eso no nos ocurra hay que hacer la limpieza, hay que hacer el mantenimiento y hacer de que tengan una larga vida nuestros electrodomésticos. Ese 25% para arreglar. Exacto. 25% para todo aquello que sí o sí tenemos que pagar, generalmente impuestos. Llámale impuesto inmobiliario, la habilitación de tu vehículo, tu registro, el impuesto a la renta, tu IVA, impuestos. Y si ese monto no es tan elevado, pero probablemente tengas hijos, entonces también cuídate, porque ese 25% ya nos tiene que servir para esos gastos específicos que llegan, ahí nomás ya está Reyes Magos y después ya empiezan las clases. Qué largo, ¿sí? Que es enero después. Es que enero tiene 5 semanas y resulta que cobramos el salario de noviembre, el aguinaldo y el salario de diciembre más o menos en 3 semanas. Entonces tenés 1 o 2 semanas de diciembre más las 5 semanas de enero, por eso es que está larguísimo. Pero te queda todavía un 25%. Ese 25% quiero que pienses, uso con cerebro ese 25%. ¿Vas a comprar algo que te va a generar nuevo gasto o vas a comprar algo que te va a generar ingresos? Si compro, no sé, voy a hablar, un celular, bueno, tengo que saber que viene la cuota, más el seguro, más la ropita porque tiene frío nuestro teléfono, más el plan de internet.
sea, me genera nuevos costos. ¿Vale la pena eso? O ese 25% lo voy a destinar a inversiones. Por ejemplo, voy a colocar en un fondo mutuo que me genere rendimientos. Entonces ya empiezo a trabajar en que mi dinero trabaje para mí. ¿Y desde qué monto uno ya puede tener su ahorrito en fondo mutuo? Desde 300.000. Ajá. Sí, o sea, antes estaba ese Porque tema uno de piensa, que... pues no, si yo voy a tener algún beneficio de intereses interesantes, tengo que tener mucha plata. Por eso hablo del fondo mutuo, porque en general cuando pensamos en, por ejemplo, un plazo fijo, un certificado de depósito de ahorro, un banco, una financiera, una cooperativa, tenés que tener un monto interesante como para poner a plazo fijo y recibir una tasa de interés interesante. Pero los fondos lo que te permiten es... ¿Viste ese tema que hay que poner los huevos en diferentes canastas? Bueno, ese es el concepto del fondo. Vos invertís en un fondo y lo que hace el fondo es diversificar. ¿Quién te da eso? ¿La bolsa de valores? Las administradoras de fondos. Administradoras de fondos. ¿Y dónde hay eso? Hay 7 administradoras de fondos. Ojalá se vayan acá bien. Yo soy directora. No, pero en serio, las 7 trabajan súper bien. No, porque mucha gente no sabe dónde está eso. Las administradoras de fondos. Y ahí tenés en fondos mutuos invierto, ya tengo diversificación de riesgo y la rentabilidad no depende del monto que pongas, sino que depende del fondo que elijas. Entonces, si vos tenés 300.000 o tenés 1.000 millones, la rentabilidad es la misma. El pequeño inversionista recibe la misma tasa de interés que el mediano y el gran inversionista. Esa es la gran diferencia en ese tipo de herramientas. ¿Y te tenés que comprometer a entregar ese dinero cada cierto tiempo? No. ¿O cuando podés nomás vas depositando y así vas aumentando? Para nada. Por ejemplo, hay un fondo que es el Fondo para Todos, que es conservador, moderado, con tendencia conservador, súper diversificado. Creo que la tasa actualmente está en 8,5. Y lo que tiene es... Vos te vas poniendo, vamos a suponer 500.000, ¿verdad? 500.000 todos los meses. De repente un mes no podés, no tenés ningún castigo si no podés. Pero si pones los 12 meses así continuado, te premia, te paga un punto más. Claro, ¿sí? Si el aguinaldo una vez nomás va a tener y después, bueno, pues a lo mejor ir poniendo de a un poco menos. O generalmente lo que hace la gente es junta 2, 3 meses y pone todo junto, ¿verdad? Depende de... Cada uno sabe, hay gente que gana mensualmente y dice, bueno... Vamos a hacerle caso, año nuevo, por fin le voy a escuchar a esta señora, voy a ahorrar el 10% de lo que gano todos los meses. Eso es lo que hay que hacer, aparte del aguinaldo. Todos los meses tratar de ahorrar el 10% y poner en ese fondo mutuo. 10% es como el monto así mágico genérico. Sí. Ahora, obviamente, depende de para qué querés. Por ejemplo, si sos un joven que está en primer semestre de la facultad, sabés que en el 9º semestre tenés que pagar tu tesis, tu título. Desde el primer semestre ya tenés que ahorrar para eso. Entonces ahí vos ya sabés cuánto tiempo tenés y cuál es el monto que querés alcanzar y haces tu cuoteo para llegar a ese monto. Lo otro es, no, es para mi jubilación. Ay, Sani, si a los 20 años me pongo a ahorrar el 10% de lo que gano, me voy a jubilar súper bien. Pero si ahora a los 54, hoy es mi cumple. Bueno, me saludaste. ¡Felicidades, doctora! ¡Qué gusto! Es mi cumple. Gracias por compartir con nosotros este día tan especial. Si ayer me entrevistaba, podía decir todavía que tenía 53. Bueno, pero entonces, no escondes tu edad. Todo lo que sean números, transparencia total, ¿verdad? Pero incluso la edad. Mi hija tiene 33 años, o sea, no puedo... Empezaste jovencita. Sí, no, con un nieto de 7 ya, no puedo más ocultar. Qué gusto, doctora, que pase súper bien hoy. Bueno, y entonces tratamos de ahorrar en el mundo ideal, 10% durante todo el año. El aguinaldo partimos en 4 partes y lo ideal es el 25% a ahorrar. Obviamente que si es que ya te preparaste durante todo el año para los gastos propios de diciembre, bueno, mayor porcentaje tenés para las inversiones, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de prestación de alimentos, ¿a voluntad que de repente te pase también un aguinaldo o no? Totalmente a voluntad. Eso está dentro de lo que es el escrito judicial, el monto mensual estipulado. Obviamente ahí tenemos que ver no solamente la voluntad del 13º salario, sino los gastos propios de los niños, ¿verdad? Es una responsabilidad y también es un derecho del padre. Porque si recibe ese aguinaldo no hace falta, por ley no debe compartir. No, no. Bueno, eso para la gente que nos está preguntando también en las redes. Muchísimas gracias, doctora, que tenga un excelente año y esperemos que nos visite más a menudo porque necesitamos estas clases prácticas como para que nos vaya mucho mejor, porque llega el dinerito y a veces malgastamos. Sí, y vos sabés que hay gente que me dice, si yo gano un poquito más ya me va a alcanzar. Pero después el doble gana en diciembre, igual no le alcanza en enero. Quiere decir que no era lo que ganaba. Bueno, de nuevo felicidades, doctora.